Derecho Penal 2. Nos corresponde ahora comenzar a estudiar el título sexto del libro segundo del Código Penal, de los crímenes y simples delitos contra el orden y la seguridad público cometidos por particulares. Este título contiene, al igual que el anterior, una serie de párrafos. Una serie de párrafos. Y los delitos que contempla este título son variados, heterogéneos, entre sí. Pero tienen en común los bienes jurídicos que protegen y que lesionan, y que son el orden y la seguridad públicos. El orden y la seguridad públicos. Este título es el que tiene más párrafos. Tiene 16 párrafos. Y hay algunas cuestiones que, como siempre, vamos a darle más importancia a unos tipos penales que a otros, porque incluso aquí hay una serie de delitos que dicen relación con cuestiones relacionadas con los juegos, etc. Así que de esto es de lo que vamos a hablar. Antes de la modificación de este título, este se llama atentados y desacatos contra la autoridad. Ahora solamente se llama este párrafo primero atentados contra la autoridad. Y la expresión autoridad pública, y esto es lo interesante, no mira a la persona natural, individual, sino que tiene en vista a aquella persona que tiene un cargo. Y acá lo que se protege es el cargo. El cargo que va con la persona. Pero se protege eso, precisamente, el cargo. ¿Y para qué se protege el cargo? Para que la persona pueda desempeñarlo básicamente con libertad. Con libertad. Existen delitos que dicen relación con la persona de la autoridad pública y otros delitos que tratan temas diversos relacionados con la administración pública en general, como son el menoscabo, el decoro y la dignidad de la autoridad que forma parte de la administración del Estado. Entonces hay dos grupos, si pudiéramos decirlo así, de este tipo de delitos. Hay algunos que atentan en contra de la persona y los bienes de la autoridad pública, y en ese caso hablamos de atentados. Y cuando se atenta en contra de la dignidad, del prestigio o del decoro de esta autoridad pública, hablábamos antes de la modificación de desacatos. Entonces ahora la ley se refiere más que nada
a aquellos actos que van en contra de la persona o de los bienes de esta autoridad pública. Ser actos que tienden a menoscabar a la persona o a los bienes de esta autoridad pública. Los atentados contra la autoridad pública consisten en un acometimiento del punto de vista activo, o de una resistencia del punto de vista pasivo, violenta, con empleo a veces de fuerza o de intimidación, o a veces simplemente de desorden también, contra el depositario de la autoridad pública, en el ejercicio legítimo de su cargo o con ocasión de sus funciones. Y estos actos, que tienen por objeto acometer o resistir los actos de la autoridad pública, pueden ser de dos clases: impedir o turbar que la autoridad pública ejerza su cargo, ejerza sus funciones, o tomar venganza de sus determinaciones. Como ustedes pueden ver, desde estos dos puntos de vista, entonces, se pretende impedir, ¿no es cierto?, que la autoridad pública ejerza su cargo libremente. El atentado se caracteriza por el uso de la violencia, y el bien jurídico protegido es el principio de autoridad del funcionario. Porque la ley, como les dije al comienzo, busca que el funcionario actúe con independencia, busca que el funcionario actúe libre de presiones, en su accionar. ¿Para qué? Para que pueda tomar libremente sus decisiones, sus determinaciones. Por eso que a veces se trata de tomar ciertas precauciones para que la autoridad pública pueda ejercer precisamente sus funciones de manera libre, no sujeta a presiones. Cuesta a veces en los hechos poder hacerlo, pero hay que buscar la forma. Entonces, la ley habla acá de los atentados contra la autoridad y distingue dos tipos de atentados: los atentados simples y los atentados calificados. Los atentados simples están aquí en el código, en el artículo 261, los atentados simples. ¿Y qué dice la ley acá? Dice: cometen atentado contra la autoridad los que sin alzarse públicamente empleen fuerza o intimidación para alguno de los objetos señalados en los artículos 121 y 126. Es decir, para realizar alguno de los objetivos de la rebelión, artículo 121, o de la sedición, 126. Y el segundo caso de atentado simple dice relación con los que acometen o resisten con violencia, emplean fuerza o intimidación contra la autoridad pública o sus agentes, cuando aquella o estos ejercen funciones de su cargo. Actualmente con la modificación, la ley dice: los que acometen o resisten con violencia, emplean fuerza o intimidación contra la autoridad pública o sus agentes, carabineros, funcionarios de la Policía de Investigaciones o de Gendarmería de Chile, cuando aquella o estos ejercieron funciones de su cargo. Es decir, se hicieron unos agregados acá
a este numeral 2, pero básicamente quedó en lo mismo. Si lo único que hizo fue, antes decía, en contra de la autoridad pública o sus agentes, y ahora se le agregó a continuación carabineros, funcionarios de la policía de investigaciones o de Gendarmería de Chile, cuando aquellos otros ejercen funciones de su cargo. ¿Sí? Lo mismo. Entonces, el número 1 del artículo 261, el primer caso de atentado simple, señala delitos que están constituidos por los mismos hechos que configuran, como dije, los delitos de rebelión o sedición, pero sin alzamiento público, es decir, se emplea la fuerza o la intimidación. No hay alzamiento público, no es un delito pluriofensivo ni pluricolectivo, porque no hay alzamiento público, no hay varios sujetos activos necesariamente. ¿Y con qué objetivo? Los objetivos de la rebelión primero y de la sedición después. Es decir, tratándose de los objetivos de la rebelión, provocar la guerra civil, cambiar la constitución, cambiar la forma de gobierno, privar de sus funciones o impedir que entre en el ejercicio de ella el presidente de la República, o los miembros del Congreso Nacional, o los miembros de los Tribunales Superiores de Justicia. O tratándose de los fines de la sedición, impedir la promulgación o ejecución de las leyes, impedir la libre celebración de una elección popular, coartar el ejercicio de sus atribuciones o la ejecución de sus resoluciones o de su providencia a cualquiera de los poderes constitucionales, o arrancar resoluciones o impedir por medio de la fuerza o de ejercer actos de odio o venganza en la persona o bienes de la autoridad o de sus agentes o en la pertenencia del Estado o de alguna corporación pública. Es decir, los fines que están señalados en los artículos 121 y 126 del Código. Ahora, resulta evidente que varios de estos objetivos no se pueden realizar sin alzamiento público, razón por la cual en la práctica ya no es ni siquiera que sean poco frecuentes, sino que es imposible que se produzcan en todo este tipo de delitos. ¿Cómo, por ejemplo, se podría promover la guerra civil sin alzamiento público? O cambiar la constitución o la forma de gobierno, o impedir que entren en el ejercicio de sus funciones cualquiera de los principales autoridades de los tres poderes del Estado. ¿Cómo? No basta con la violencia o la intimidación, la fuerza o la intimidación. Y lo mismo para los fines de la sedición, también se requiere un alzamiento público. Impedir la promulgación y ejecución de las leyes o la libre celebración de una elección popular, etc. Se requiere el alzamiento público, si no, prácticamente es imposible llevar a cabo estas conductas con los fines del artículo 121 y del 126. Ahora, en el caso del número 2, los que acometen o resisten con violencia, emplean fuerza o intimidación contra la autoridad pública o sus agentes, cuando aquella o estos ejercen funciones de su cargo, aquí sí que podría ocurrir, ¿no es cierto?, esta situación. Para este caso, la resistencia a la autoridad significa oponerse a las resoluciones de la autoridad pública o de sus agentes con violencia. El precepto indica que hay violencia cuando se emplea fuerza o intimidación. Con violencia. Bueno, esto lo vemos nosotros cuando se resiste la gente a la autoridad pública, con violencia. Era característico, ¿no es cierto?, salvo este año que no se realizó esta famosa cuenta pública del 21 de mayo, ¿no es cierto?,
era característico cuando se resistía a la fuerza pública, al mandato que la fuerza pública ordenaba, ¿no es cierto?, la disolución de los manifestantes, ¿no es cierto?, y ¿cómo se llama?, para lo cual tenía, ¿cómo se llama?, que hacerse los presentes, ¿no? De hecho, y así, ¿cómo se llama?, y así lo señalaba la propia ley. Cuando nosotros estudiamos los delitos de sedición, veíamos que debían hacerse estas intimaciones, ¿no? El artículo 128, luego que se manifieste la sublevación, la autoridad intimará hasta 2 veces a los sublevados que inmediatamente se disuelvan y se retiren, dejando pasar entre una y otra un tiempo prudente, ¿no?, para ello. Entonces, ahí nos encontrábamos con casos concretos que además pasaban todos los años, ¿no?, de cómo la gente se resistía a la autoridad pública, ¿no?, oponerse a las resoluciones de la autoridad pública o de sus agentes con violencia. Aquí la ley no habla, ¿no es cierto?, de alzamiento público, solamente habla de violencia. Los que acometen o resisten con violencia emplean fuerza o intimidación contra la autoridad pública o sus agentes, carabineros, funcionarios de la policía de investigación, etc. ¿No? Y esos atentados, según el artículo siguiente, el 262, los atentados que se refieren al artículo anterior serán castigados con reclusión menor de su grado medio o multa. Caso en el cual, ¿no es cierto?, si es que concurre alguna de las circunstancias siguientes, ¿no es cierto?, que da a conocer el legislador en el 262, ahí, ¿cómo se llama?, se aumenta la pena. O sea, tiene esa pena. Y sin que concurran estas circunstancias, la pena será reclusión menor en su grado mínimo o multa. Será un grado menos. Es decir, los atentados simples tienen la pena de reclusión menor en su grado mínimo o multa, y los atentados calificados tienen reclusión menor en su grado medio o multa. ¿Cuáles son entonces los atentados calificados? Los que trata el 262. Los atentados que se refiere al artículo anterior serán castigados con la pena de reclusión menor en su grado medio o multa de 11 a 15 unidades tributarias mensuales, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes. Son 3 circunstancias. Primero, si la agresión se verifica a mano armada. Para estos efectos, lo dice el inciso final, para determinar si la agresión se verifica a mano armada, se estará lo dispuesto en el artículo 132. Y el artículo 132 prácticamente califica toda máquina, objeto, utensilio o instrumento como arma. Así que cualquier cosa que se utilice, una piedra, un palo, qué sé yo, todo es arma. Así que si la agresión se verifica a mano armada, es decir, con cualquier objeto que se tenga. Segundo, si los delincuentes pusieren manos en la autoridad o en las personas que acudieren a su auxilio. Poner manos, ¿no es cierto?, una situación de hecho. En la autoridad o en las personas que acudieran a su auxilio. Y tercero, si por consecuencia de la coacción la autoridad hubiera accedido a la exigencia de los delincuentes. Esa es la tercera exigencia para que el delito de atentado simple se transforme en calificado. Si por consecuencia de la coacción, es decir, de la presión, la autoridad hubiera accedido a la exigencia de los delincuentes.
Bueno, esto es una cuestión bien difícil de calificar muchas veces, ¿no? De repente, por ejemplo, el paro camionero, ¿no es cierto? Si no están empleando armas, pero colocan los camiones, ¿no es cierto?, atravesados en la vía, y no se puede pasar por el resto de las personas. Y la autoridad, bueno, llega a un acuerdo con ellos para que no sigan con esta situación que causa un caos, ¿no? Bueno, ahí igual, ¿no es cierto?, a consecuencia de la coacción, la autoridad accede a la exigencia de los manifestantes. Claro, es otra situación. Pero digo, a veces no solamente se necesitan armas para que la autoridad acceda a las exigencias de los manifestantes. Entonces, lo interesante es que cuando hablamos, ¿no es cierto?, de atentados, nos estamos refiriendo a la protección que pretende realizar la ley penal del cargo que ostenta la persona, para que realice ese cargo en forma libre, no sujeto a presiones. Esa es la idea. Parece que estas disposiciones no logran ese objetivo, porque son muy difíciles de cumplir. Muy difíciles de cumplir. Y, ¿no es cierto?, de un punto de vista pedagógico, se califican estos dos tipos de atentados en simples y calificados. Entonces, las circunstancias que tornan calificado el atentado son la agresión a mano armada, poner mano en la autoridad o en las personas que la auxilien, o que la autoridad ceda a la coacción. O que la autoridad sea a la coacción. Luego, en el artículo 264 se sanciona al que amenace durante las sesiones de los cuerpos colegisladores. Es decir, estamos hablando del Congreso Nacional, ¿no es cierto? Al que amenace durante las sesiones de los cuerpos colegisladores o en las audiencias de los tribunales de justicia, a algún diputado o senador, en el primer caso, miembro de los cuerpos colegisladores, o a un miembro de dichos tribunales, en el caso de los tribunales de justicia, o a un senador o diputado por las opiniones manifestadas en el Congreso, o a un miembro de un tribunal de justicia por los fallos que hubiera pronunciado, o a los ministros de Estado u otra autoridad en el ejercicio de sus cargos. Serán castigados con reclusión menor en cualquiera de sus grados. Ustedes, no este año, pero a lo mejor en años anteriores, que no estábamos con esta famosa pandemia, a lo mejor han visto cuando tratándose de la votación de alguna ley que provoca algún tipo de controversia en la ciudadanía, sobre todo cuando más o menos la mitad de la población está a favor y la otra mitad en contra. Ustedes habrán visto de repente que en el Congreso, en la parte que está reservada al público, se junta mucha gente, que son los que llenan las galerías, por decir así, graderías o galerías, porque están arriba, ¿no es cierto? Y esa gente grita en contra de los legisladores y no le grita cosas suaves, le grita con insulto. Y ¿cómo se llama? Gritar con insulto es una verdadera amenaza. Y sin embargo,
Carabineros lo que hace es desalojar el lugar, nada más, para que no siga, ¿cómo se llama? Ese turbar la sesión de los colegisladores. Pero no se toman detenidos muchas veces, salvo que las personas estas ya agredan a carabineros, que es una cosa así. Pero aquí estamos hablando de lo que dice la ley respecto de los colegisladores, las sesiones de los colegisladores o en las audiencias de los tribunales o algún diputado o senador por las opiniones que manifestaba en el Congreso, o un miembro del tribunal por los fallos que hubiera pronunciado, o a los ministros de Estado u otra autoridad en el ejercicio de sus cargos. Amenazar, ¿no es cierto? Es decir, decirle algo al miembro colegislador o, ¿cómo se llama?, a algún miembro de los tribunales de justicia o algún ministro de Estado, amenazarlo, es decir, decirle que se le va a causar algún mal, algún menoscabo. Así que es difícil de aplicar la ley penal, como ustedes se pueden dar cuenta, porque habría que andar metiendo preso a medio mundo en cada una de las situaciones que están descritas por la ley, por lo demás, por la ley penal. Incluso en el 264, inciso segundo, se sanciona no solamente al que amenace a alguna de estas personas por la realización de su cargo, sea algún diputado o senador, algún miembro de un tribunal de justicia o algún ministro de Estado, etc., sino que al que perturbe gravemente el orden de las sesiones. También. Así lo dice la ley, 264, inciso segundo. El que perturbe gravemente el orden de las sesiones de los cuerpos colegisladores o de las audiencias de los tribunales de justicia, u ocasionar tumulto, es decir, ocasionar tumulto nomás, o exaltar al desorden en el despacho de una autoridad o corporación pública hasta el punto de impedir sus actos. Será castigado la pena de reclusión menor de grado mínimo y multa, o sea, pena copulativa, no alternativa. Entonces, nos encontramos con una serie de situaciones que, como les digo, lo que pretenden es que el funcionario realice sus funciones libremente, que desempeñe su cargo sin estar sujeto a presiones de ningún tipo. Bien. El artículo 266, estoy buscando los artículos acá, el artículo 266 señala una cuestión que es muy importante porque se podría producir el problema de averiguar cuándo una persona está actuando como autoridad y cuándo no. Entonces el artículo 266 intenta aclarar esa duda, la famosa interpretación legal auténtica, ¿no es cierto?, pero me da la impresión a mí de que no es muy claro tampoco el legislador cuando intenta decirnos quién está ejerciendo esta función de autoridad pública en un momento determinado. Y dice el 266, para todos los efectos de las disposiciones penales respecto de los que cometen atentados contra la autoridad o funcionarios públicos, se entiende que ejercen aquella
es decir, la labor de autoridad o la labor de funcionarios públicos de los que están mencionándose: diputados, senadores, miembros de los tribunales de justicia, ministros de Estado u otra autoridad, no todos los empleados públicos, solamente esto. Entonces se entiende que están ejerciendo esta labor de autoridad pública algunos de los que he señalado, que están en el artículo anterior. Se entiende que ejercen aquella constantemente los ministros de Estado y las autoridades de funciones permanentes, o llamadas a ejercerlas en todo caso y circunstancias, como sería el caso de los diputados y senadores. Claro, porque como los diputados y senadores son de elección popular, igual que el presidente de la República, son autoridad que ejercen esa autoridad en todo caso y circunstancias. Pero, por ejemplo, los ministros de Estado van a ser autoridad mientras el presidente de la República les manifieste su confianza. Porque si el presidente de la República decide cambiarlo, los cambia. Entonces, no se trata de personas llamadas a ejercer como autoridad en todo caso y circunstancia, sino que solamente mientras cuenten con la confianza del presidente, el caso de los ministros. No así el caso de, repito, los que han sido electos. No quiero ser redundante, ¿no es cierto? Eso siempre, ¿no es cierto?, durante el periodo de su mandato, ejercen la autoridad en todo caso y circunstancias. Y el inciso que sigue ratifica esta idea. Dice: entiéndese también ofendía a la autoridad en el ejercicio de sus funciones cuando tuviera lugar el atentado con ocasión de ellas o por razón de su cargo. Durante tiempo había dudas respecto de cuándo, por ejemplo, los diputados y senadores gozaban de fuero respecto de las opiniones que emitían y los votos que emitían en el ejercicio de sus cargos. Y hubo, que complementar esta idea para que quedara más claro. Y actualmente no hay ninguna duda de que cuando un diputado o un senador, aunque no esté en el lugar en donde ejerce habitualmente sus funciones, que es el Congreso, pero esté en una sesión de una comisión o en una comisión que se haya trasladado a algún lugar de la República, por X razón, está ejerciendo sus funciones. Por ejemplo, acá en Arica, como en Punta Arenas, ¿no es cierto?, como son ciudades limítrofes, acá se reúne la comisión, ¿no es cierto?, conjunta, muchas veces comisión conjunta de senadores y diputados que llevan las relaciones exteriores, por ejemplo. Así que ahora no hay duda de eso. En su momento la hubo, pero requirió el legislador aclarar un poco mejor estas situaciones. Así que este artículo 266 aporta luz para entender cuándo se ejerce esta autoridad o se ejerce la función pública y por quiénes. Cuando dice que ejercen aquella constantemente los ministros de Estado y las autoridades de funciones permanentes o llamadas a ejercer en todo caso y circunstancia. Y se agrega: entiéndese también ofendida a la autoridad en ejercicio de sus funciones cuando tuviera lugar el atentado con ocasión de ellas o por razón de su cargo. Bien.
Bien, en el artículo siguiente, la ley penal sanciona al que con violencia o fraude impidiera ejercer sus funciones a un ministro del Congreso, de los Tribunales Superiores de Justicia o del Consejo de Estado. Es otra situación que incluye, ¿no es cierto?, el fraude más bien, porque antes, en los casos anteriores, pareciera que, al menos indirectamente, estaba considerado el caso de que se sancionaba al que con violencia impidiera ejercer sus funciones, ¿no es cierto?, a los miembros del Congreso, de los Tribunales de Justicia o del Consejo de Estado. Se agregó el Consejo de Estado. Pero ahora se agrega el fraude, al que con fraude impidiera ejercer sus funciones a un miembro del Congreso, o de los Tribunales de Justicia, Superiores de Justicia o del Consejo de Estado. Es difícil inventar una situación que mediante un fraude se impidiera ejercer sus funciones, mediante fraude, a alguna de estas autoridades. Pero como la realidad es más rica que la ficción, sí, podrían darse situaciones. No sé, aparentar ser una persona que no es, hacerse aparecer como autoridad pública cuando no se es, etc. Hacerse pasar por una autoridad pública. Claro. Y aquí también se agregó hace poco tiempo, no tan poco tiempo, se agregó, no sé, no, fue el 2005, se agregó un artículo que había que parece que ponerlo en alguna parte, porque se sanciona al que diere falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad pública a los cuerpos de bomberos u otros servicios de utilidad pública. Sí, porque estamos hablando, ¿no es cierto?, de ejercer los cargos de manera libre, que la autoridad no se sienta coaccionada para ejercer sus funciones. Dijimos al comienzo que aquí lo que se protege era el cargo, que va con la persona. Si le pegan un balazo a un diputado, no solamente se está matando a la persona, sino que también se está matando el cargo, evidente, van unidas las dos cosas. Pero ¿cómo se llama? La idea es esa, protegerlo, ¿no es cierto?, para que ejerza el cargo libremente. Pero acá da falsa alarma. Es decir, el tipo penal, el objetivo que pretende es correcto, ¿no es cierto? Sancionar a aquellos que dan falsa alarma, ¿no es cierto?, de incendio, de emergencia o de calamidad pública. Sí, porque cuesta imaginar que estos cuerpos, ¿no es cierto?, que están para proteger a la población y que deben gastar sus energías en proteger a la población, tengan que gastar sus energías, tengan que gastar tiempo, tengan que gastar recursos, ¿no es cierto?, en averiguar falsas alarmas de incendio, emergencia o calamidad pública a los cuerpos de bomberos u otros servicios de utilidad pública. No sé qué lo que iremos a ver en algún futuro, ya no tan lejano, sino que inmediato, digamos. Porque la otra vez salía, no creo que hayan estado inventando, pero salía que ¿cómo se llama?, que no sé cuántas eran las falsas alarmas que se daban a Carabineros. Yo no sé si será como una justificación de que pierden el tiempo también en investigar esas cosas, pero era increíble la cantidad de hasta chacoteo que hacen con esas cosas. Bueno, también hemos visto que hay gente que apedrea a los bomberos cuando llegan a apagar un incendio. Hay otros que, ¿no es cierto?, que le ponen problemas a los que van en la ambulancia a recoger un enfermo. Bueno, no sé.
Es decir, de que estas situaciones ocurren. Entonces, al que haga esta gracia, ¿no es cierto?, si lo detectan y lo persiguen, cosa que no creo que sea muy del interés de los que tienen el monopolio de la investigación, del Ministerio Público, ¿no es cierto? Ellos están preocupados de, no sé, pues de las denuncias importantes que son. Así que una denuncia sobre una falsa alarma de incendio, de emergencia, no sé. Yo, por mi edad, ya soy más desconfiado que ustedes. No creo que esté dentro de las prioridades de los señores fiscales, ¿eh? Andar averiguando falsas alarmas. Eso es lo que podemos decir entonces con estos atentados. Y no nos olvidemos que lo que se pretende es cuidar el ejercicio del cargo público de las autoridades, colegisladores, miembros de los tribunales superiores de justicia, ministros de Estado u otras autoridades, que ejercen su cargo libremente, Ahora, por ejemplo, cuando los ministros, los senadores van y tratan, ¿cómo se llama?, de tener algún tipo de conciliación, si pudiéramos llamarlo así, en la Araucanía, por ejemplo. Ahí hay medidas de presión. Aquí no estamos hablando si están bien o si están mal, digo, a la persona como autoridad. ¿Cómo ejerce, cómo se llama, su cargo de diputado, de senador o de ministro, así, cómo se llama, sin estar sujeto a las presiones del lugar, del momento, etc.? Es difícil. Pero bueno, la ley trata, ¿no es cierto?, a través de la sanción, de proteger el cargo, sancionando al que pretenda, ¿no es cierto?, impedir que lo ejerza la autoridad pública. Bien. Aquí un agregado, el 2007, de un párrafo, que es el párrafo 1 bis, que habla de los atentados y amenazas contra fiscales del Ministerio Público y defensores penales públicos. Ya como se llama, desde el comienzo, uno se puede dar cuenta que hay como una omisión, porque se habla de atentados y amenazas contra fiscales del Ministerio Público y defensores penales públicos. Y los protege, ¿no es cierto?, de que los maten, de que los hieran, golpeen o maltraten, o de que los amenacen. Pero, ¿y qué pasa con los defensores penales privados? ¿No sufren amenazas los defensores penales privados? ¿O es menos importante el defensor penal privado? Lo dejo a su criterio, porque a mí me parece que son igual de importantes. Es decir, están poniendo, ¿cómo se llama?, en riesgo, ¿cómo se llama?, el pellejo, igual el defensor penal público que el defensor penal privado. No, la verdad es que no sé cuál es la razón de que no se haya considerado el defensor penal privado. ¿Qué dice la ley? 12.8 El que mate a un fiscal del Ministerio Público o a un defensor penal público en razón del ejercicio de sus funciones será castigado con presidio mayor de su grado máximo a presidio perpetuo calificado. La pena máxima del ordenamiento penal para los civiles, ¿no es cierto? Presidio perpetuo calificado. El que mate a un fiscal del Ministerio Público o a un defensor penal público en razón del ejercicio de sus funciones. ¿No considera al que mate a un defensor penal privado en el ejercicio de sus funciones? Es decir, si en una audiencia, en un tribunal, un tipo saca una pistola y mata a un defensor penal público y a un defensor penal privado, a los dos.
solamente tiene que ser el respeto calificado al defensor penal público. El defensor penal privado será homicidio calificado o homicidio simple. Pero no comete el que causa este delito, el del 12 y 8 ter. 12 y 8 cuater. El que hiera, golpea o maltrate de obra. El código utiliza la misma expresión que utiliza en el 397 cuando describe las lesiones. El que hiere, golpeare o maltratare de obra a otro, etc. ¿No es cierto? Aquí lo mismo. El que hiera, golpea o maltrate de obra a un fiscal del Ministerio Público o a un defensor penal público en razón del ejercicio de sus funciones. Otra vez lo mismo, no se considera el defensor penal privado. Primero, con la pena de presidio mayor de su grado medio, si resulta la lesión el ofendido gravemente, o sea, se le causa alguna lesión grave, gravísima. Con presidio un grado medio, si las lesiones producen el ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 30 días, o sea, lesiones simplemente graves. Tercero, con presidio mayor de su grado medio máximo, si le causa lesiones menos graves. Cuarto, con reclusión menor de su grado mínimo y multa de tanto a tanto, o solo esta última si le ocasiona lesiones leves o no se produce daño alguno. Entonces, cuando se trata de causarle lesiones a un fiscal del Ministerio Público o a un defensor penal público, no se considera el defensor penal privado. Entonces la ley va distinguiendo para aplicar de la mayor pena a la menor pena, si a consecuencia de herir, ¿no es cierto?, golpear o maltratar, le causa las lesiones graves gravísimas, 397 número 1, o si le causa las lesiones simplemente graves, 397 número 2, o si le causa lesiones menos graves, 399, o si le causa lesiones leves o no le causa daño alguno. Las lesiones leves están en el 494 número 5. Así que esa es la distinción que hace la ley respecto del que le cause lesiones a un fiscal del Ministerio Público o a un defensor penal público. En el 268 quinquis, la ley dice: el que amenazara a un fiscal del Ministerio Público o a un defensor penal público en los términos de los artículos 296 y 297 de este código. El código en esos artículos habla de la amenaza de cometer delito, habla de la amenaza de delito o de la amenaza de hechos que no constituyen delito. Los trata específicamente el código en esos artículos. El que amenazara a un fiscal del Ministerio Público o a un defensor penal público, de nuevo queda fuera el defensor penal privado, en los términos de los artículos 296 y 297 de este código, que trata del delito de amenaza. En razón del ejercicio de sus funciones, será castigado con el máximo de la pena o el grado máximo de las penas previstas en dicho artículo según corresponde. O sea, el máximo de la pena cuando se amenaza un mal que es constitutivo de delito o cuando se amenaza un mal que no constituye delito. De acuerdo con el 296 y 297 del código. Es decir, a mí me llama la atención que haya quedado fuera, no sé la razón en realidad, del defensor penal privado. Porque el defensor penal privado, a mi entender, corre los mismos riesgos que el defensor penal público. Los mismos. De hecho, el imputado, ¿no es cierto?, si tiene ingreso y si quiere, puede cambiar al defensor penal público por un defensor penal privado. Entonces, ese defensor penal privado, si lo matan o le causan algún tipo de las lesiones que señala la ley, o si lo amenazan, siendo la misma persona, o sea, no la misma persona, pero el que ejerce la misma función, ese, o mejor dicho, ese no es víctima de alguno de estos delitos que tiene una pena gravísima. No sé. Bien. Seguimos avanzando en nuestro estudio.
Aquí se agregó el 2015, y ahora el 2020, hace poquito, el 31 de enero. Se agregaron unos articulitos, algunos, como digo, el 2015 y otros ahora el 2020, en este párrafo 1 ter. Párrafo 1 ter. Párrafo 1T. ¿Cómo se tituló este párrafo 1T? Retenciones o toma de control de vehículos de transporte público de pasajeros. Es decir, aquí hay al menos dos modalidades de este delito. ¿Qué dice el artículo 268 sexcies? Dice lo siguiente, estoy leyendo el código. Los que mediante violencia o intimidación retuvieren o tomaren el control de un vehículo de transporte público de pasajeros serán sancionados con la pena de presidio mayor en su grado mínimo, sin perjuicio de las penas que correspondan por los otros delitos cometidos con ocasión del hecho. En este último caso, todas las penas se impondrán conjuntamente en la forma prescrita por el artículo 74 de este Código. Ese es el concurso real. La segunda situación, dentro del mismo 268 sexcies, si el hecho consistiere en la apropiación del vehículo, no tendrá lugar lo previsto en el inciso precedente y, en su lugar, se impondrán las penas de los delitos establecidos en el artículo 433 y en el inciso primero del artículo 436, ambos de este código, según correspondiere, con exclusión de su grado mínimo. ¿Así? Acá se está hablando simplemente de un delito de robo con violencia, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo la ley? Sin perjuicio de lo dispuesto en los ejercicios anteriores, si los hechos constituyeran algún delito o delito de mayor gravedad, se estará la pena señalada en ellos. Bien, yo siempre trato de llamarles la atención a ustedes que son estudiantes de Derecho sobre cuestiones que son importantes para el conocimiento concreto de lo que estamos viviendo, ¿no? Porque aquí nos encontramos en el 268 sexcies con dos situaciones, ¿no? En primer lugar está el caso de que mediante violencia o intimidación el sujeto activo es indeterminado, ¿no es cierto? Mediante violencia o intimidación retuvieran o tomaran el control de un vehículo de transporte público de pasajeros. Debe tratarse de un vehículo de transporte público de pasajeros. Y ahí están las dos situaciones. Retener este vehículo de transporte público de pasajeros o tomar el control de este vehículo de transporte público de pasajeros. Bueno, ¿para qué vamos a ponernos a recordar la cantidad de situaciones que se han mostrado en la televisión? No ahora en la pandemia, porque ha pasado menos, pero igual ha pasado, de cuántos vehículos de pasajeros han quemado, ¿no es cierto? Incluso lo que es realmente complicado es porque incluso algunos con pasajeros,
En algunos casos los pasajeros han tenido que bajarse bien rapidito para no ser quemados junto con el bus. Entonces, por eso que están estas disposiciones. Así que la pena es alta, claro, también los perjuicios que han causado, más allá del riesgo, ¿no es cierto?, de las personas, los perjuicios que han causado son graves, ¿no? Entonces, la pena de presidio mayor en su grado mínimo, sin perjuicio de la pena que correspondan por los otros delitos cometidos con ocasión del hecho. Claro, pueden haber otros delitos, como digo, si resulta lesionado a alguien a consecuencia de retener o tomar el control de un vehículo de transporte público de pasajeros. Pueden ocurrir lesiones, puede ocurrir una muerte, qué sé yo, amenaza, etc. Pero solamente retener o tomar el control, es decir, sentarse en el asiento del conductor al cual normalmente lo agarran y lo tiran para fuera del bus. En otras ocasiones se suben, ¿no es cierto?, y retienen el vehículo. Se suben los tipos, 2, 3, qué sé yo, se suben y simplemente lo retienen. La pena es la misma. Retener o tomar el control del vehículo de transporte público pasajero, estamos hablando de presidio mayor en su grado mínimo. Presidio mayor en su grado mínimo. Un segundito, permiso. Y cuando ya de frentón se apropian de este vehículo del transporte público de pasajeros, que es la situación que está descrita en el inciso segundo del artículo 268 sexis, si el hecho consistiera en la apropiación del vehículo, no tendrá lugar lo previsto en el inciso precedente y en su lugar se impondrá la pena de... O sea, se transforma en un delito de robo, en un delito de robo simplemente cuando se apropian del vehículo, se constituirá un delito del artículo 433 o del inciso primero del 436. Claro, vamos a verlo para que ustedes vean que es un delito simplemente de robo con violencia. 433. El culpable de robo con violencia o intimidación a las personas, sea que la violencia o la intimidación tenga lugar antes del robo para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o después de cometido para favorecer su impunidad, será castigado con presidio mayor en su grado máximo, presidio perpetuo, cuando con motivo de ocasión del robo se cometiera además homicidio, violación, etcétera, etcétera. O sea, se trata, ¿no es cierto?, de transformar a través de la apropiación, que es un elemento de los delitos de hurto y robo, ¿no es cierto?, en este caso con violencia, transforma este delito de apropiarse de un vehículo del transporte público de pasajeros en uno del artículo 433 o del inciso primero del artículo 436, fuera de los casos, inciso primero del 436, fuera de los casos previstos en los artículos precedentes. Los robos ejecutados con violencia e intimidación en las personas serán penados con presidio mayor de su grado mínimo máximo, cualquiera que sea el valor de la especie sustraída. Es decir, en la segunda situación, ya no cuando retiene o toma el control del vehículo de transporte público de pasajeros, sino que cuando se apropia del vehículo, se transforma en un delito de robo con violencia e intimidación de las personas, que tiene una pena alta. Y, siempre que lo dispuesto en los incisos anteriores, si los hechos constituyeran algún delito o delitos de mayor gravedad, se estará la pena señalada para ellos. Bueno, si se trata de la apropiación, tiene las penas
de las más altas, ¿no es cierto? Así que no sé si vale la pena mayor para esos casos. Eso es lo que podemos decir en relación con estas retenciones o toma de control de vehículos de transporte de pasajeros. Pero ahora, fíjense usted, el 31 de enero de este año, la ley 21.208 introdujo otro tipo penal que es bastante complicado, sobre todo para la gente que hace estas barricadas. ¿Cómo se denomina este párrafo? Interrumpir completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública. ¿Y a quién se sanciona acá? A mí me interesa que estas cosas que son las que están ocurriendo y que están ocurriendo legisladas penalmente hace poco, ustedes las conozcan, porque no vaya a ser que sin querer, ¿no es cierto?, puedan estar cerca de una situación de esta. ¿Qué es lo que dice el 12.8 septies? Dice, el que, sujeto indeterminado, sin estar autorizado, interrumpir completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública mediante violencia o intimidación en las personas, o la instalación de obstáculos levantados en la misma con objetos diversos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo. Típica barricada. Idéntica pena, presidio menor en su grado mínimo, se impondrá a los que, sin mediar accidente o desperfecto mecánico, interpusieran sus vehículos en la vía en términos tales de hacer imposible la circulación de otros por esta. Una situación parecida pero con pena más grave está legislada tratándose de los delitos que atentan en contra de la normalidad de las actividades nacionales en la ley 12.927 de Seguridad Interior del Estado. ¿Se recuerdan? Que es sancionado, y de hecho se ha aplicado esto sobre todo a los camioneros o a los de buses, qué sé yo, que colocan sus vehículos para interrumpir el tránsito. Claro, pero como la ley de seguridad interior del Estado es de aplicación del Ejecutivo, entonces ahí es más complicado, porque el Ejecutivo es el que decide si hace uso o no del recurso procesal que le otorga la ley de seguridad interior del Estado. Acá no, acá se trata de un delito común. En el que puede, ¿no es cierto?, denunciar cualquiera. Entonces, los que sin mediar accidente o desperfecto mecánico interpusieran sus vehículos en la vía en términos tales de hacer imposible la circulación de otros por esta vía nomás. Puede ser la calzada normalmente o también las aceras, o las dos, en la vía. Entonces, repito, este articulito de este año, del 31 de enero de este año, sanciona al que sin estar autorizado interrumpir completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia o intimidación en las personas, o la interacción de obstáculos levantados en la misma con objetos diversos, es decir, la barricada, impedir la circulación de personas o vehículos en la vía pública, la barricada, tiene presidio menor en su grado mínimo. Sigue el inciso segundo. Será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio el que lanzare a personas o vehículos que se encontraren en la vía pública instrumentos, utensilios
u objetos cortantes, punzantes o contundentes. Es una parte de la definición de arma del 132. Potencialmente aptos para causar la muerte o producir lesiones corporales, a menos que el hecho constituya un delito más grave. Será castigado con la pena de prisión menor de su grado mínimo a medio el que lanzare a personas o vehículos. Basta con que se realice el verbo rector. Es un delito formal, porque si se causan daños, ¿no es cierto?, se transforma en un delito más grave. El que lanzare a personas o vehículos que se encontraran en la vía pública instrumentos, utensilios o objetos cortantes, punzantes o contundentes, es decir, cualquier tipo de objeto, ¿no es cierto?, cortante, punzante o contundente, no hay de otra forma, o sea, que cualquiera, ¿no? Potencialmente aptos para causar la muerte. Una piedra es potencialmente apto para causar la muerte. Potencialmente aptos para causar la muerte o producir lesiones corporales, a menos que el hecho constituya un delito más grave. Claro. Que sea simplemente de frentón que cause la muerte, ¿no es cierto?, o cause una lesión grave, gravísima, etc. El tribunal, al momento de determinar la pena, tendrá especialmente en consideración la peligrosidad del instrumento, utensilio o objeto lanzado. Claro. Pueden haber acá concursos, ya ahora los concursos con todas estas disposiciones nuevas que hay, los concursos se hacen ya más patentes, ¿no es cierto? Porque acá, ley de control de armas, por ejemplo, tiene una bomba incendiaria, ¿no es cierto?, es capaz de causar la muerte. Es capaz de causar la muerte. ¿No es cierto? Se le prende en la cara, ¿no es cierto?, y le explota en la cara la bomba, ¿no es cierto?, le puede causar la muerte. No solamente quemadura, se lo puede matar por asfixia, por un shock neurogénico o hipovolémico, etc. Si alguno de los hechos previstos en este artículo constituyera un delito más grave, se aplicará la pena a este sin atención a su grado mínimo o mínimo, según los respectivos casos. Entonces, jóvenes, tengan en cuenta estas figuras nuevas que consisten, ¿no es cierto?, en retener o tomar el control de un vehículo o apropiarse de él, de un vehículo de transporte público de pasajeros, o cuando se interrumpe sin estar autorizado, con violencia o intimidación, la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, o se instalan obstáculos levantados en la misma con objetos diversos. Ténganlo en cuenta. O se interponen vehículos en la vía pública, o simplemente se lanzan a personas o vehículos instrumentos, ¿no es cierto?, que sean capaces de, instrumentos cortantes, punzantes o contundentes que sean capaces de causar la muerte o producir lesiones corporales, es decir, cualquier tipo de instrumento, objeto u utensilio. Bien. Eso es lo que podemos decir en relación con este artículo 168 septis. Y con él terminamos este párrafo, ¿no es cierto? Este párrafo 1 ter. 1 ter. Y ahora deberíamos ¿cómo se llama? Estudiar los delitos, el delito que sigue a continuación. Es un delito que, a mi entender, no se aplica prácticamente, porque generalmente se aplica la falta que está muy relacionada con este delito. Pero este es un delito que debería aplicarse. El llamado delito desórdenes públicos. Los desórdenes públicos.
el párrafo que viene ahora. Artículo 269. ¿Qué dice este artículo? Dice: fuera de los casos sancionados en el párrafo anterior, los que turbaren gravemente la tranquilidad pública para causar injuria u otro mal a alguna persona particular, o con cualquier otro fin reprobado, incurrirán en la pena de reclusión menor de su grado mínimo, sin perjuicio de la que le correspondan por el daño u ofensa causados. Incurrirá en la pena de reclusión menor de su grado mínimo a medio el que impidiera o dificultara la actuación del personal de los cuerpos de bomberos u otro servicio de utilidad pública destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas. Acá entonces deberíamos relacionar este inciso segundo, ¿no es cierto?, con aquel artículo 268 bis que consiste en dar falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad al cuerpo de bomberos u otro servicio de utilidad pública. Bien, este artículo no sé si llamarlo modificado, yo diría que más bien fue ordenado, porque este artículo 269 solamente cambia en el encabezamiento, porque antes se partía diciendo lo que ahora es la segunda frase, que dice: los que turbaren gravemente. ¿Los que? Sujeto indeterminado, turbaren gravemente. Se le agregó ahora el 2015, se le agregó fuera de los casos sancionados en el párrafo anterior y en el artículo 268 septies, y sigue todo igualito: los que turbaren gravemente, etc. Es decir, fuera de los casos, más allá de los casos, no obstante los casos mencionados en el párrafo anterior, que se refieren a los artículos que estuvimos analizando, ¿no es cierto? Retener o tomar el control de un vehículo, apropiarse de un vehículo siempre del transporte público de pasajeros, interrumpir las vías, poner impedimentos en las vías, etcétera, etcétera. Más allá de esos casos, y el artículo 268 septies, y sigue todo como era antes, respecto de los desórdenes públicos, los que turbaren gravemente la tranquilidad pública, etcétera, etcétera. Así que a ese respecto vamos a decir algunas palabras. No se aplica esta disposición, entonces, a los desórdenes constitutivos de atentados o desacatos, ¿no es cierto? Y los desórdenes que el Código Penal sanciona como falta, como es el caso de los artículos 494 número 1, número 2, 495 número 1, 2 y 3, etc. ¿Sí? Que siempre son los que se usan para detener a las personas que están causando desórdenes públicos y después de la comisaría lo ponen en libertad activa. Pero no le aplican la pena de presión menor de su grado mínimo y multa, como desórdenes públicos, como este simple delito. Así es que se los sanciona, como digo, como faltas. Podrían hacer ustedes la referencia, ¿cómo se llama?, a las faltas que se mencionan en los apuntes que entregamos nosotros, o que vamos a entregar en esta materia, que todavía no los hemos entregado, entre paréntesis, pero van a tenerlo ustedes cuando sea el momento para la prueba. Entonces la ley dice, en lo importante, lo que turbaren gravemente la tranquilidad pública para causar injuria
Debe entenderse esta expresión injuria como la descripción que hace el artículo 416 del Código Penal, cuando describe la injuria. Porque en el 416 del Código Penal se dice que injuria es toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de una persona. En ese sentido es que se habla de injuria, de este delito de acción privada, de lo excepcionalísimo delito de excepción privada. ¿Hay que tomarlo en ese sentido? No, parece que la idea acá es causar un menoscabo, un mal, ¿no es cierto?, de manera bastante amplia. El término injuria se debe entender en su sentido más amplio y abarcando todos los actos y expresiones ofensivas contra la autoridad, sean estas injurias, calumnias, difamaciones, amenazas, desórdenes, etc. Esta expresión, fuera del caso mencionado en el párrafo anterior y por el artículo 117, los que tuvieran gravemente la tranquilidad pública para causar injuria u otro mal a alguna persona particular o con cualquier otro fin reprobado. Es decir, puede tratarse de cualquier tipo de ofensa en el fondo. Puede constituir también hasta una calumnia. La calumnia es la imputación de un delito, de acuerdo con el 412, la imputación de un delito determinado pero falso y actualmente perseguible de oficio. También puede ser eso. Entonces, se trata de un término entendido en su sentido más amplio y abarcando todos los actos y expresiones ofensivas contra la autoridad. Todos los actos y expresiones ofensivas contra la autoridad. La calificación y apreciación de la gravedad debe hacerse en el mismo sentido empleado cuando antes se hablaba del desacato. No cumplir, ¿no es cierto?, mejor dicho, en los actos de odio, de venganza en contra de los bienes, en no cumplimiento, de las resoluciones de los tribunales. Actos de no cumplimiento de las resoluciones de los tribunales. Desacato. Eso es entonces lo que podemos decir respecto de este delito de desórdenes públicos que, como digo, normalmente se sanciona como falta. Y aquí la referencia va a los artículos 494, número 1 y 2. Por ejemplo, el que asistiendo a un espectáculo público provocara algún desorden o tomare parte en él, falta. 2. El que excitare o dirigiere encerradas u otras reuniones tumultuosas en ofensa de alguna persona o del sosiego de las poblaciones. Otro caso de desórdenes públicos. Después, 495, números 1 y 2. 495, número 1. El que contraviniere las reglas que la autoridad dictare para conservar el orden público o evitar que se altere el orden público, salvo que el hecho constituya crimen o simple delito. El 2. El que por quebrantar los reglamentos sobre espectáculos públicos ocasionara algún desorden. 3. El subordinado del orden civil que faltara el respeto y sumisión debida a sus jefes o superiores. Y 4, del 495, el particular que cometiera igual falta respecto de cualquier funcionario revestido de autoridad pública mientras ejerce sus funciones y respecto de toda persona constituida en dignidad, etcétera, etcétera. Todos casos de desórdenes públicos. Y el 496
496, número 7 y 8. Número 7, el que con rondas u otros esparcimientos nocturnos altere el sosiego público desobedeciendo a la autoridad. Y número 8, del 496, el que tomare parte en cerradas u otras reuniones ofensivas a alguna persona, no estando comprendido el número 2 del artículo 494. A mi entender, el artículo de las faltas que se aplica normalmente, en vez de aplicar el simple delito de desórdenes públicos, es el 495 número 1, el que contraviniera las reglas que la autoridad dictare para conservar el orden público o evitar que se altere, salvo que el hecho constituya crimen o simple delito. Ese, para mi gusto, es el caso que normalmente se utiliza respecto de estas faltas. Así que si ustedes quieren, hagan la referencia a eso, porque normalmente, en virtud de esa norma, es que se aplica algún tipo de sanción a, a los que alteran la tranquilidad pública. Bien. Luego tenemos que estudiar el párrafo segundo bis. Que se denomina de la obstrucción a la investigación. Este artículo fue cambiado ya hace algún tiempo, poco tiempo, pero hace algún tiempo, el 2005, porque hasta antes del 2005 este artículo, que se había creado el tipo penal en el 91 como obstrucción a la justicia, ahora se llama obstrucción a la investigación. Obstrucción a la investigación. O sea, no es obstrucción a la justicia. Esa obstrucción fue hasta el año 91. Hasta el año 2005. El 2005 para adelante se llama de la obstrucción a la investigación. Era más amplio el término antes que ahora. ¿En qué consiste este delito? Es de sujeto indeterminado. ¿El qué? A sabiendas. Dolo específico, ¿no es cierto? A sabiendas obstaculice gravemente el esclarecimiento de un hecho punible o la determinación de sus responsables. No solamente exige la ley obstaculizar, sino que obstaculizar gravemente el esclarecimiento de un hecho punible o la determinación de sus responsables. ¿Cómo? Mediante la aportación de antecedentes falsos que condujeran al Ministerio Público a realizar o omitir actuaciones de la investigación. Será sancionado por la pena de presidio menor de su grado mínimo y multa. Presidio menor de su grado mínimo y multa. Entonces, se trata de sujeto activo indeterminado, exige de lo específico y exige obstaculizar gravemente el esclarecimiento de un hecho punible o la determinación de sus delincuentes, de sus responsables. ¿Cómo? Mediante la aportación de antecedentes falsos que condujeran al Ministerio Público a realizar u omitir actuaciones de la investigación. Entonces estos antecedentes falsos llegan al Ministerio Público, por un lado, a realizar actuaciones que no se deben realizar, o a omitir actuaciones que se debían realizar en la investigación. La pena prevista en el inciso precedente se aumentará en un grado
si los antecedentes falsos aportados condujeran al Ministerio Público a solicitar medidas cautelares o a deducir una acusación infundada. Claro, porque el daño que se causa, ¿no es cierto?, al imputado es mayor. El abogado que incurriera en la conducta descrita en los incisos anteriores, es decir, en obstaculizar la investigación, si lo hace el abogado, esta obstaculización será castigado además con la pena de suspensión de profesión titular durante el tiempo de la condena. O sea, lo dejan sin pega al abogado durante el tiempo de la condena. Durante el tiempo de la condena. Después, la ley habla de la retractación oportuna de quien hubiera incurrido en las conductas de que trata el presente artículo constituirá circunstancia atenuante. Hemos visto, ¿no es cierto?, la situación de la retractación oportuna a propósito del falso testimonio, por ejemplo. Tratándose de las actuaciones a que se refiere el inciso segundo, la atenuante se considerará como muy calificada en los términos del artículo 68 bis. Claro, porque en el 68 bis, ¿no es cierto?, se señala, sin perjuicio de lo dispuesto en los 4 artículos anteriores, cuando solo concurre una atenuante muy calificada, el tribunal podrá imponer la pena inferior en un grado al mínimo de la señalada al delito. Ahí se habla de la atenuante muy calificada, y aquí un caso de atenuante muy calificada. Y después la ley señala qué se entiende por retractación oportuna, ya lo había hecho la ley antes, ¿no es cierto?, respecto de otros tipos penales como el falso testimonio. Se entiende por retractación oportuna aquella que se produjera en condiciones de tiempo y forma adecuados para ser considerada por el tribunal que debiera resolver alguna medida solicitada en virtud de los antecedentes falsos aportados o, en su caso, aquella que tuviera lugar durante la vigencia de la medida cautelar decretada en virtud de los antecedentes falsos aportados y que condujera a su alzamiento, o, en su caso, la que ocurra antes del pronunciamiento de la sentencia o de la decisión de absolución o condena según corresponda. Estarán exentas de las penas que establece este artículo la persona que se refiere al inciso final del artículo 17 de este Código y el artículo 302 del Código Procesal Penal. Eso en su caso de excusas legales absolutorias, ¿no es cierto?, respecto de familiares que, bueno, un familiar, dependiendo del grado parentesco que tenga, puede hacer cualquier cosa que tenga por objeto tratar de impedir que una persona un familiar sea condenado o que se le aplique mayor pena, etc. Y el artículo 12 y 9t señala: el fiscal del Ministerio Público o el abogado asistente del fiscal, en su caso, que a sabiendas ocultare, alterare o destruyere cualquier antecedente, objeto o documento que permita establecer la existencia o inexistencia de un delito, la participación punible en él de alguna persona o su inocencia, o que pueda servir para la determinación de la pena, será castigado con presidio menor en cualquiera de sus grados e inhabilitación especial perpetua para el cargo.
Bien. Una cuestión interesante a propósito de que sería muy interesante de poder discutir, qué sé yo, respecto a aportar ideas, etcétera, es qué pasa cuando la defensa realiza, valga la redundancia, una defensa o actuaciones que están como en el límite de la obstrucción a la investigación. Porque de la obstrucción a la investigación, el que a sabiendas obstaculice gravemente el esclarecimiento de un hecho punible, obstaculice el esclarecimiento de un hecho punible, o la determinación de sus responsables, mediante la aportación de antecedentes falsos, que condujeron al Ministerio Público o a realizar actuaciones o a omitir actuaciones de la investigación. Existirán, bueno, cuando uno ha tramitado, ¿no es cierto?, qué sé yo, ha visto muchas veces cómo se le hacen las defensas al imputado, en las películas, ¿no es cierto? La misma, ¿cómo se llama? El mismo derecho a guardar silencio. El mismo derecho a guardar silencio es una obstrucción a la investigación. O sea, yo no estoy en contra del principio de inocencia, ¿no es cierto?, el derecho a guardar silencio, pero es una obstrucción a la investigación. Por algo en el proceso penal antiguo no existía eso. No existía eso. Porque yo, si sé quién cometió el delito y me callo, ¿qué estoy haciendo? Estoy, mediante una omisión, aportando un antecedente falso. Claro, todo, a la final es todo un juego de palabras. Si se le ocurre, por ejemplo, al imputado hacer una historia para salvarse, y el abogado, ¿no es cierto?, le dice, mire, no me cuente más, quédese con lo que me dijo nomás, chao, sabiendo que no es así lo que ocurrió. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay obstrucción a la investigación o no? ¿Para qué decir el caso en que el defensor de frentón, defensor público o privado, le haga la defensa? Claro, así que es un tema bien interesante, tiene que ver con muchas cuestiones distintas, tiene que ver, por ejemplo, con la ética de partida. Es un tema muy interesante. Bien, jóvenes, vamos a quedar acá y nos vemos en la próxima clase.